la que estamos teniendo en esta elección, que no podemos dejar de manifestar. No es un momento donde la gente esté muy ansiosa o deseosa de escuchar propuestas. Hay, por supuesto, algún cansancio producto de la situación económica y social que vive la Argentina. Por supuesto que también tiene que ver con frustraciones. La gente llegó a una instancia de segunda vuelta. Yo siempre digo que en esa segunda vuelta, en el 2023, había para elegir entre Guatemala y Guatepeor. Se eligió por Guatepeor y lamentablemente no se han dado respuestas en estos 20 meses que lleva adelante el gobierno del presidente Milei. Y la particularidad de esta elección a diputados nacionales, donde se eligen 9 diputados nacionales, la única lista no peronista es esta lista en el casillero 14 de la Unión Cívica Radical. De hecho, hay 7 listas que los titulares son afiliados a la Unión Cívica, al Partido Justicialista. También van a encontrar dirigentes del justicialismo en distintos lugares de las otras listas. Pero es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo cómo los partidos políticos de alguna forma es como que hay alguna desintegración, y para nosotros es importante volver a las fuentes, volver a poder expresar las ideas que tienen que ver con la historia de 135 años, donde la libertad, la igualdad y el trabajo por los desposeídos, la exclusión siempre fue nuestro norte, y hoy está más vigente que nunca ese discurso, y por eso nosotros creemos que tenemos que trabajar fuertemente para poder defender a los cordobeses en Buenos Aires y en Córdoba. Hay como la sensación de que no esté el Estado, ni nacional ni provincial, atendiendo los reclamos de la gente. Fíjense que las agendas de estos tiempos son cuestiones básicas. Estamos hablando de salud, educación, seguridad, jubilados, trabajadores, personas con discapacidad, donde supuestamente debería de ser más fácil, más resolutivo el gobierno, pero claramente el gobierno nacional no tiene un plan. El gobierno nacional no tiene un plan económico. Intentan bajar la inflación, pero tampoco abordan las distintas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, mucho menos microeconomía. No hay un plan de desarrollo, no hay un plan productivo, no hay incentivos en los distintos sectores, solamente el RIGI, que es un régimen de incentivos para los grandes empresarios o para las mineras, y eso hace que la inmensa mayoría de la gente esté parado en una baldosa resistiendo. ¿Por qué? Porque el 80% de la gente no llega a fin de mes. Porque el 40% de lo que era la capacidad que tenía el salario hoy se ha visto disminuida. Básicamente hay una recesión muy trascendente e importante, no se ve actividad económica como la supimos ver en otros tiempos, y se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo en blanco desde que asumió Milei hasta el día de la fecha, con lo cual a mí me traslada a la década del 90, cuando gobernaba Menem, que básicamente había problemas con los jubilados. En las esquinas, los que militábamos en la juventud o en la franja morada, juntábamos firmas para evitar el arancelamiento de la educación superior o el arancelamiento de la salud pública. Fíjense que son los mismos temas que se están tratando a nivel nacional. El gas, los medicamentos para los jubilados, es decir, para los que tienen ahora la asociación del PAMI, temas que tienen que ver con el financiamiento de las universidades nacionales. Creo que todos estos temas hacen que la gente esté muy preocupada, cada uno en lo personal, y donde también se da una característica que yo a lo mejor soy extenso en explicarlo, pero lo tengo que decir. El que tiene trabajo muchas veces termina su trabajo y busca otro trabajo, es decir, se da una situación de pluriempleo, porque no alcanzan los recursos, porque ya ahora te aumentan los impuestos, porque la luz es carísima, porque el gas es caro, porque evidentemente suben los peajes, aumenta la nafta. Bueno, son innumerables la cantidad de aumentos y de cosas que hacen que muchas veces la gente tenga que tener 2 o 3 trabajos. Entonces, básicamente están todos tratando de ver cómo hacen para subsistir, y eso hace muchas veces que también no haya mucha atención a las propuestas que llevan adelante los distintos candidatos,
en un contexto donde evidentemente, también yo lo tengo que decir, los candidatos no están muy dispuestos a discutir y a debatir. Nos ha pasado ya en 3 oportunidades que no hemos logrado tener la posibilidad de discutir. Con el candidato de la Libertad Avanza directamente ni se arriba a discutir, ni envía ninguna propuesta, ni hace ningún planteo. El candidato de Provincias Unidas, es decir, el ex gobernador Schiaretti, tampoco se presenta a discutir ni a debatir. Pero nosotros acá estamos, nosotros dando la cara y tratando de explicarle a la gente qué es lo que queremos hacer. Vamos a trabajar para defender la salud pública, vamos a discutir el presupuesto en las próximas semanas que el presidente anunció que va a enviar. Hay que reconocer que el presidente por segundo año consecutivo gobierna sin presupuesto y todos sabemos que el presupuesto es una herramienta fundamental que tienen los gobiernos para poder tener ingresos y egresos y conocer la hoja de ruta de lo que se va a llevar adelante. Esto es muy grave, pero no nos debe de llamar la atención porque el presidente Milei gobierna por decreto. Las únicas leyes que han salido, el presidente las ha vetado, con el argumento de que no hay plata. Él dice que es un topo del Estado que viene a destruir el Estado, pero en realidad el Estado es necesario. Lo que necesitamos es un Estado eficiente, y es mentira que no hay plata, porque él destina recursos para la CIDE, que son los servicios de inteligencia, que no entiendo cuál es la explicación para que se destinen recursos a la CIDE, compra aviones usados, F-16 que están por llegar, millonadas de dólares se gastan como si estuviéramos en guerra. Nosotros necesitaríamos ese tipo de situación armamentística. Y un dato que les quiero dar, que es bastante claro. En el día de hoy estuvimos en los distintos medios de comunicación hablando sobre los subsidios al transporte. Básicamente el presidente con esa motosierra decidió eliminar todos los subsidios, pero ojo, para el interior. Es decir, plata para bancarle los subsidios a los de Buenos Aires, hay. Lo que no hay es para los del interior. Nosotros no tenemos subsidios a la luz, no tenemos subsidios al gas, ni tenemos subsidios al transporte. En la ciudad de Córdoba se pagan 1.700 pesos el ticket para ingresar al transporte urbano de pasajeros. Venimos de estar visitando ahora al intendente Ferrer en Río Tercero, y en Río Tercero el boleto cuesta 1.300 pesos. Es decir, si el Estado municipal de Río Tercero nos aporta 32 millones de pesos por mes, evidentemente que el boleto sería mucho más caro. Esta es una característica de un gobierno insensible, que sí tiene recursos para Buenos Aires, pero no lo tiene para el interior. Con lo cual, es la característica de lo que nos está pasando, y vamos a luchar para que todos estos fondos se destinen y lleguen absolutamente a todos los argentinos, porque todos somos ciudadanos de la misma categoría. No puede haber ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. El artículo 16 de la Constitución es muy claro: igualdad ante la ley. Vamos a trabajar en materia de seguridad para buscar la federalización del tema del narcotráfico. Si no hay un trabajo en conjunto entre las distintas jurisdicciones provinciales con la jurisdicción nacional, va a ser muy difícil llevarlo adelante. En Córdoba tenemos una policía antinarcótico que tiene que ver con una cuestión provincial para la lucha contra el menudeo. Pero en definitiva, nada tiene que ver con lo que está pasando en estos días, que hemos conocido que bandas delictivas operan con el narcotráfico, y ya no solamente son bandas nacionales, hay bandas transnacionales. Se han instalado carteles brasileños, carteles colombianos, carteles ecuatorianos, carteles peruanos. Sin ir más lejos, el triple crimen en Florencio Varela está íntimamente vinculado con una persona que es integrante de ese cartel, y la Argentina está esperando la extradición de ese delincuente para conocer efectivamente qué es lo que sucedió con la muerte de 3 personas. Necesitamos dar una pelea, y yo voy a ir al Congreso a pelear para que vengan las fuerzas federales a Córdoba. El narcotráfico nos está ganando por goleada. No solamente hay drogas en la ciudad de Rosario, en Argentina. Hay drogas en todas las ciudades y en todos los departamentos y en todas las provincias.
Vamos a trabajar fuertemente para lograr el financiamiento para la educación, para las universidades públicas. Vamos a trabajar en lo que hace a la necesidad de alivianarle la carga a las pequeñas y medianas empresas, a las personas de manera individual, a las industrias, porque tenemos impuestos muy altos. El presidente dijo que iba a bajar los impuestos y solamente bajó el impuesto país. Seguimos teniendo un entramado de 84 impuestos en esta Argentina, pero no solamente vamos a buscar la discusión en términos nacionales, sino que hay que sentarnos en la mesa a todos los gobernadores para discutir todos los temas que tienen que ver con los tributos, con lo fiscal y también a los intendentes, porque necesitamos reorganizar este tema para que a la vez, de la mano de un plan que permita discutir un proyecto productivo, incentivar, como por ejemplo una de nuestras propuestas, que es incentivar a través del RIGI para todo lo que es el sector agropecuario, agroindustrial, es decir, impuesto cero para aquel que quiere invertir y quiere trabajar fuertemente para tratar de llevar adelante distintas actividades productivas, que no sea solamente para los grandes empresarios, como dijimos antes, y mucho menos para los sectores mineros. No solamente en el caso de Esper. Hay dos diputadas nacionales que estamos esperando que se den a conocer quiénes son, donde el presidente ha manifestado que no va a visitar Neuquén ni el Río Negro porque tienen causas también que están vinculadas al narcotráfico. No es común que los candidatos sean personas que estén financiadas por el narco. Mucho peor que la narcopolítica, y sería una tragedia si la Argentina está transitando un narcoestado. Me parece que estas son prácticas que hay que desterrarlas 100%. Me parece que flaco favor le hacemos a la democracia y también que la gente reflexione. No sirve no participar. Yo entiendo que puede haber desilusión, frustración, pero si durante estos 20 meses hemos hecho un esfuerzo muy grande para tratar de resistir para que la Argentina se mejore, que no caigamos nuevamente en otra frustración de votar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza, que nos aseguran menos salud, menos educación, menos jubilaciones, menos trabajo, o por ejemplo, una versión tal vez similar, pero un poco más moderada, de votar a Provincias Unidas, que también en Córdoba tenemos menos salud, porque los salarios de los médicos son bajos, porque en los hospitales regionales no encontramos médicos, no encontramos insumos, no encontramos equipamiento. Tenemos grandes problemas también en menos educación, porque tampoco encontramos salarios como corresponde de los docentes, no están en condiciones muchas veces las escuelas, y por supuesto la calidad educativa es bajísima. Sabemos que hay grandes problemas con los niños y los adolescentes con la lectoescritura, algo básico, pero que lamentablemente hoy estas cosas están pasando. Y fíjense, cuando yo hablaba recién del doble discurso, eso de que cacarean en Buenos Aires y ponen los huevos acá. El gobierno provincial y sus candidatos están haciendo exactamente lo mismo, y tal vez el botón de muestra más claro y más patente sea el tema relacionado a las jubilaciones, que el ex gobernador Schiaretti, después de haber recibido una provincia ordenada por parte del último gobernador radical, que dejó prácticamente en el 82% móvil los haberes y las pensiones de los jubilados de Córdoba, hoy nos encontramos con la triste y cruda realidad que cobran el 64% de ese 82% móvil, con lo cual le metieron un estilletazo, le metieron la mano en el bolsillo y le llevaron un tercio de los haberes y pensiones que los jubilados deben de cobrar. Con lo cual, con más razón, con mucha alegría, hoy estamos acá representando a la Unión Cívica Radical, que en el marco de la coherencia viene a plantear estas ideas para salir de esta dura y difícil situación. Que la ciudadanía sepa que acá hay gente que tiene valores, que tiene principios, que no se ha cambiado de bando de acuerdo a la ocasión, sino que tiene muy claro cuáles son las cosas que están haciendo falta para resolver la Argentina. En el medio del escudo hay un martillo que representa un partido que ha trabajado toda la vida porque entiende que el trabajo genera dignidad. Y eso es una pluma que tiene que ver con la educación. A nosotros no nos pueden correr, somos el partido que hace 135 años trabajamos por la educación.
Si algún desprevenido, si algún distraído ha votado de manera individual en contra de estos principios, tiene que tener dignidad, presentar su ficha de desafiliación y no faltarnos el respeto. Porque acá está la historia del radicalismo trabajando por la educación pública. Es una herramienta que el presidente presentó que modifica más de 347 leyes, con lo cual es muy difícil que yo pueda decirte aquí en una sola pregunta o en una sola respuesta cuáles son las que están válidas y cuáles son las que uno no valida. Claramente no se puede gobernar por decreto. Si está el poder legislativo constituido y vivimos en una república, hay que enviar la ley y llevar adelante la discusión de cada una de las leyes que permitan el andamiaje estructural que la Argentina necesita. Claramente, este presidente no tiene la decisión de dialogar, no lo ha hecho en 20 meses. Con lo cual, yo lo que le puedo decir es que justamente lo que hace falta en una elección que no se elige intendente, gobernador ni presidente, se eligen diputados nacionales, tenemos que buscar gente, espacios que aporten al ejercicio del diálogo, de la búsqueda de consensos y a los equilibrios, para que no todo sea kirchnerismo, mileísmo, peronismo. Fíjense que inclusive la consigna del presidente Milei es: si no nos votan a nosotros, vuelve el kirchnerismo. Sí. Y yo digo, ¿se creerá que la gente es sonsa? El vicepresidente de Néstor Carlos Kirchner, que fue presidente del 2003 al 2007, se llamaba Daniel Scioli, hoy es uno de sus principales funcionarios. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, fue funcionario de Alberto Fernández, uno de los peores gobiernos integrantes del populismo kirchnerista que hemos tenido en estos 16 años de gobierno kirchnerista, y le sumo el último ministro que hace 15 días designaron, fíjense, designar a un ministro del Interior 20 meses después. Tal vez uno de los ministerios más importantes que tiene una nación, que es federal, que tiene que salir de esa lógica porteño-centrista, que dialogue con los gobernadores, que conozcan las realidades, que se ocupen de las economías regionales, es nada más ni nada menos que el ministro del Interior. Y el ministro del Interior fue funcionario de Cristina y también de Alberto. Entonces digo, paro acá, porque si tengo que seguir contestando la cantidad de kirchneristas que están en el gobierno de Milei, es medio como llamativo que él diga: ojo, si no me votan a mí, porque no es kirchnerismo. Los kirchneristas están con vos, justamente, porque son todos populistas. Y lo que acá hace falta es, humildemente, la Unión Cívica Radical.